Bueno, iglesias, empezamos el mes de octubre. ¿Sí? El mes, no vayan a decir el mes del Señor de los Milagros, ¿ok? El mes morado, no. Es el mes de aniversario de la iglesia. Hace veintitantos años, se me va siempre 22 años, si me corrigen, genial, desde el 2001, ¿ok? En el mes de octubre, un 18 de octubre, la iglesia Emmanuel empezó aquí en la ciudad de Arequipa. Y este año, este mes, estamos celebrando un cumpleaños más, ¿sí? Un cumpleaños más con la promesa que el Señor nos ha dado. Y saben, yo estoy muy contento por esto. Uno, porque no contento que se termine el año ya porque faltan 3 meses, no porque el tiempo pasa volando, sino porque en mi espíritu siento, ¿sí?, que el Señor está transformando corazones y vidas. Amén. Lo podemos ver en los servicios de oración, ¿no? Lo podemos notar en los grupos pequeños que recién hemos empezado. Y también en las reuniones de matrimonio. O sea, Dios siempre quiere hacer algo en nuestras vidas. Él siempre está dispuesto a hacer algo. Sí, el problema somos nosotros, ¿no? Los duros, ¿no? Los que pensamos que lo sabemos todo. Ese es el problema. Pero Dios siempre quiere hacer algo. Estamos empezando una serie hoy, estos 2 meses que vienen, que se va a llamar Confía. ¿Sí? Confía. Y es algo que el Señor puso en mi corazón para esta iglesia. Confía. Cuando a veces estás en un momento difícil de tu vida, el Señor diciéndote, confía. Cuando estás pasando por situaciones de duda, el Señor te diga, confía en mi palabra, confía. Pero he querido empezar esta serie con este título de esta prédica, esta meditación esta mañana: no te quedes ahí. No te quedes ahí. Y quiero que leamos Marcos 14:72. ¿Qué dice Marcos 14:72? Dice, en ese mismo momento, un gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y la voz de Jesús en la cabeza de Pedro: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana por tu palabra, Dios. Yo te pido que tú nos hables, Señor Jesús. Hables a nuestros corazones esta mañana. Que sea tu palabra viva hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se echó a llorar porque recordó la voz de Jesús diciéndole: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Y justo cuando él estaba negando de la 3ª vez, el hermano, ¿dónde está? No está, ¿no? Justo cuando necesita, cantó el gallo. ¿Se imaginan eso? No se imaginan al gallito del hermano, sino se imaginan ese momento, ¿no? Y se echó a llorar. Cuando uno falla a alguien, ¿no?, y alguien te pide, ¿sabes qué? No hagas eso. Si me amas, no lo hagas. Y cuando tú estás ahí, hiciste justo eso que esa persona que te ama te dijo que no hagas, y a tu cabeza viene esa palabra: no lo hagas, por favor. ¿Cómo te sientes? Como cuando tu esposa te dice: cuéntamelo, por favor.
¿no? Y tú estás en ese momento y la voz de tu esposa, cuéntamelo por favor. Y tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes tú? O cuando tus padres te han dicho, hijo, esto de acá no lo hagas, no hagas esto, no hagas lo otro, y tú, lo haces. Y escuchas la voz de tu madre, de tu padre en la cabeza, hijo, esto no hagas. Y ahí tú, mi padre me lo dijo. ¿Cómo te sientes? Culpable, ¿no? Ahora imagínate a Pedro y la voz de Jesús acá, ¿no? Pedro, después de negar a Jesús, regresó a su oficio de antes. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Era pescador. Quizá estaba defraudado de sí mismo, ¿no? Pedro defraudado de sí mismo, quizá frustrado, había muerto su maestro, no tuvo el tiempo de decir, maestro, perdón. O sea, ¿te imaginas cómo estaba Pedro? O sea, había muerto su maestro, antes de eso lo había negado. Su maestro lo negó. ¿Cómo estaría Pedro? Yo me imagino con el corazón roto, decepcionado de sí mismo, diciendo, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no? Él dejó a su maestro en el momento que más lo necesitaba. ¿Pedro lo dejó? Yo creo que se debe haber sentido muy feo Pedro, acá, ¿no? Hay algo que, cuando yo digo algo que no le gusta a mi esposa, ella me dice, aquí me dolió. Así me dicen, aquí algo se hizo y me hace sentir mal, ¿no? Sí son las mujeres, ¿no? Pero es verdad. O sea, me dice, aquí me dolió. Y a veces me lo dice de broma, pero prefiero que me lo diga de broma, ¿no? Pero ¿saben? A pesar de todo eso, o sea, de cómo se sentía Pedro, defraudado de sí mismo, frustrado por tanto, desdichado quizá, regresó a su oficio de antes, pero Jesús en un momento se aparecería en su vida una vez más para recordarle su llamado, a pesar de todo. Pedro tenía un llamado, ¿verdad? Vamos a leerlo en Mateo 4, 18 al 20, dice, un día, caminando Jesús a orillas del lago Titicaca, iba a decir, del lago de Galilea, imagínense el Titicaca, ¿ya? Para hacerlo más peruano, ¿no? Estamos cerquita. Es el niño. Vio a dos pescadores que tiraban la red al agua. Era Simón, mejor conocido por Pedro, y Andrés, su hermano. Síganme y los convertiré en pescadores de hombres, les dijo Jesús. Inmediatamente dejaron la red y lo siguieron. No dice, esperaron un poquito. No dice, mira Jesús, ¿qué te parece si un ratito déjame pescar más? No, dejaron las redes y lo siguieron inmediatamente. Muy posiblemente era un llamado que ellos no esperaban, ¿verdad? Ellos eran hombres con muy poca preparación, eran pescadores. Su oficio era pescador, pero eran hombres muy poco preparados, ¿sí? Y normalmente en la cultura judía, como ya lo hemos dicho antes, de este tiempo los rabinos, los maestros, era costumbre tener discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Los que habían aparecido en algún momento que decían ser el Mesías, tenían discípulos, ¿sí? O sea, era la forma de ese tiempo. O sea, los rabís, los maestros tenían sus discípulos, pero para elegir a sus discípulos, a quienes estaban a su lado, no elegían a cualquiera. No, elegían a personas con preparación, que habrían tenido una cierta preparación religiosa, pero que no la tenía ni Pedro, ninguno de ellos. No la tenían.
¿Mm? Ellos eran pescadores, quizá muy poco elegibles por un rabino. ¿Mm? Entonces, para ellos en su radar no estaba que en algún momento un rabino se le iba a acercar y le iba a decir, sígueme. No estaba en su cabeza. Entonces, el momento que esto pasó, para ellos habrá sido un momento excelente y siguieron al maestro. Dejaron todo atrás. ¿Mm? Y ustedes dirán, pero pastor, o sea, ¿de verdad Pedro era alguien sin educación? ¿No? ¿Qué dice Hechos 4:13? Hechos 4:13 dice, esto ya después, me estoy adelantando la historia, recontra adelantando, ¿sí? Pero dice, ¿no? Ya Pedro en otra etapa de su vida, dice, ante la elocuencia de Pedro y Juan, y viendo que eran hombres, ¿qué dice? Sin muchos estudios, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, ellos, los que tenían conocimiento, vieron a Pedro y dijeron, pero él, ¿cómo tiene ese conocimiento? ¿No? Y era porque Jesús había transformado su vida. ¿Mm? Entonces, esto obviamente pasa después, ya Jesús ya había ascendido, pero ¿qué evidencia? El origen humilde de Pedro. ¿Mm? Entonces, a nosotros Dios nos ha llamado para extender su reino, ¿sí? Sin importar nuestra condición. O sea, no está pidiendo, no es, a ver, ¿cuántos pastores? Él llamó, ¿sí? Para extender su reino. Porque Dios ve lo que puede hacer Él en nosotros y no nuestras cualidades, sino lo que Él puede hacer en nosotros. Porque, valgan verdades, si presentábamos nuestro currículum delante de Dios, Señor, aquí está, mira mi currículum, quizás para muchos no valdría, ¿no? Es por eso que Él no ve nuestras cualidades, sino lo que Él puede hacer en nosotros. ¿Mm? ¿Saben? No hemos sido llamados por números, por títulos, por logros. Simplemente hemos sido llamados porque así a Él se le ha placido hacer. Por eso llamó a Pedro, ¿no? Llamó a Andrés, porque se le plació. Así de sencillo. ¿Mm? Ahora, hay un requisito básico y a la vez muy importante para cumplir con el llamado de Dios. ¿Y saben cuál es ese requisito para cumplir con el llamado, el realmente cumplir con el llamado de Dios? Es estar junto a Él. Estar junto al Maestro. Él no vino y le dijo, Pedro, desde ahora serás mi discípulo. Léete este libro y vengo de acá a 3 meses a tomarte examen. Chao. No dijo eso. ¿Qué le dijo? Sígueme. A mi lado aprenderás a ser mi discípulo. No por correspondencia, no a larga distancia, ni por Meet, ni por, ¿qué hay ahora? Meet, Zoom, etcétera. No, WhatsApp, no. Sino al lado mío. Eso es lo que Él hizo. Estar al lado de Él. Tú puedes cumplir el llamado de Dios estando al lado de Él. Lejos de Dios no podrás cumplir tu llamado. Y vuelvo a recalcar, estar cerca de Dios no es venir los domingos, ¿ok? Sino es realmente estar cerca a Él. Quizá nadie, miren, quizá nadie de nosotros tendría en su radar, ¿no?, de personas con quien trabajar a un Pedro. O sea, si por ahí te dicen, mire, pastor, si acá hay una persona que quiere trabajar en la iglesia, a ver, y me presentan las características de Pedro, yo hubiera dicho, humanamente hablando, ok, mándalo para otro lado, para otra iglesia, mándalo, ¿no? Pedro era terco, impulsivo, ¿no? Le cortó la oreja así, fue a alguien, ¿verdad? Era impulsivo, era terco, Pedro.
Entonces, si a mí me hubiera presentado algo así, terco, impulsivo, me va a negar, esto te va a poder, yo hubiera dicho, no, eso mándaselo al pastor de allá. Eso hubiera hecho, ¿verdad? No sé qué hubieras dicho tú, de repente hubieras dicho, no, mándamelo, yo sí, ¿no? Algunos somos así, ¿verdad? Bueno, yo estoy siendo sincero con lo que yo haría, ¿sí? Ahora, empresarios, ¿qué harían si se presenta alguien y ven su currículum y todo lo que ustedes no quieren que haya? ¿Qué hacen? Qué bien, bienvenido, vamos a trabajar juntos. ¿Qué harían? ¿Qué hacen con ese currículum? Ni lo leen, o sea, comienzan a ver, ¿verdad? Reciclaje. Eso es lo que harían. Se recicla. Pero Jesús no hizo eso con Pedro. Lo llamó. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cómo era Pedro? ¿No? O creen que a la hora que llamé a Pedro dijo. No, él lo conocía. Pero ¿saben una cosa? Jesús sabía que si Pedro comenzaba a caminar al lado suyo, iba a hacer maravillas al lado de él. Por eso es que somos llamados, pero tenemos que caminar al lado del Maestro. El llamado no es, me llamaron, sino que tú tomes la decisión de caminar al lado del Maestro. Lejos de él podrás tener mucho llamado, pero ahí queda. Tienes que caminar al lado de él. Porque ¿qué le dijo? Ahora, ¿qué iba a hacer con él Jesús? ¿Qué iba a hacer de él? Pescador de hombres. Y la única forma para que Pedro cambie eso en su mentalidad, ser pescador de hombres, es que esté al lado de él. Lejos de él iba a seguir siendo pescador, nada más. Con él, pescador de hombres. Así. Pero a veces, Pedro pasó todo un proceso. Pedro estaba muy centrado en él mismo. A pesar de que el maestro lo había llamado, Pedro estaba, como muchos de nosotros, centrados en nosotros mismos. Era como muchos de nosotros, terco, centrado en nosotros, que pensamos hasta que Dios se puede estar equivocando, ¿saben? A veces tan ensimismados nosotros estamos que pensamos que hasta Dios se puede estar equivocando. Cuando Dios te dice algo y tú dices, ay, de repente te equivocas. Imagínense que a ese punto llegamos. Que es tan claro lo que Dios nos pide hacer, pero nos vamos por otro lado pensando de que podemos o pensamos un poquito mejor que Dios. Cuando Él nos dice, deja eso, no lo hagas, y nosotros, pero Dios, yo creo que, mira, así puede funcionar. Entonces Jesús estaba declarando lo que iba a acontecer, ¿no? En un momento, miren, Jesús estaba parado y estaba declarando a sus discípulos lo que iba a pasar. Voy a ir a Jerusalén, saben la historia, ¿verdad? Me van a entregar, me seré entregado a los ancianos, a los escribas, a las autoridades, me van a torturar y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Antes de esto, que Jesús haya dicho esto, me van a entregar, voy a sufrir, voy a morir, voy a resucitar al tercer día, pero voy a tener que pasar por todo esto. Antes de que haya dicho esto Jesús, Pedro había dicho una declaración grandísima. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le había dicho Jesús a Pedro? Le había dicho que esa revelación no se la había dado el hombre, no venía de él, sino del Padre. ¿Y qué le dijo? Yo te daré, sellaré las llaves del reino. No es que él no está en la puerta, en el reino, espera, a ver, San Pedrito, y no, ya tú entra, tú no. Okay, no se refiere a eso. Esa es la creencia, no, pero no es eso, ¿no? Porque dice, ¿qué le dice? Todo lo que atara o desatar en la tierra será atado
y desatado en los cielos. Tampoco le está diciendo, te ato tu lengua en el nombre de Jesús, porque todo lo que atar en la tierra se ata. No, no dice eso. Eso nos equivocamos y no, yo te ato, no ato, y como brujos, ¿no? A veces hasta brujos parecemos, chamanes. Nos falta solamente la botella y nada más. Nada más. Lo que está diciendo aquí a Pedro es que le está dando funciones porque estará por comenzar su iglesia. Y tendrá que poner leyes, tendrá que escribir normas del nuevo gobierno que estaba trayendo Jesús. Por eso le dice atar, desatar, eso son cosas legales. No es nada más que eso. Cosas legales que en el nombre de Jesús le estaba dando Dios te dará eso porque vas a empezar un trabajo fuerte, Pedro. ¿No? Le estaba dando esa autoridad a él y a los discípulos. ¿Ok? Porque iban a empezar su iglesia, pues. Iban a empezar la iglesia. Era todo nuevo. No iban a empezar algo nuevo. Está planteando las bases de su iglesia. Si uno, cuando quiere hacer empresa, ¿qué hace? Se sienta y plantea las bases de esa empresa que va a hacer, ¿verdad? Los estatutos, lo que le pide la ley. O sea, estaba diciendo, y Pedro, él iba a dar la sabiduría para hacerlo. Yo creo que Pedro se quedó fascinado con esto. ¿Se imaginan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Y yo te daré las llaves del reino y lo que atar. ¿Y cómo se habrá quedado Pedro? ¿Verdad? Que a ti que el maestro te haya dicho eso a ti, en vivo y en directo frente a todos los discípulos. ¿Qué hubieras hecho tú? Espérate, Señor, a ti te va a grabarlo, ¿no? En tu historia, ¿verdad? De Instagram lo hubieras puesto. Y el Señor, y foto, ¿no? Con Jesús. Estoy me imaginando mucho, ¿no? Pero yo imagino que Pedro quedó con el pecho un poco, ¿verdad? Y vamos a leer. Después de esto, que le dice todo esto a Pedro, pasa lo siguiente. Mateo 16, 21 al 23. ¿Qué dice? Desde entonces empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén, esto es Jesús, que allí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos y que aunque al fin lo matarían, a los 3 días resucitaría. Pedro, inquieto, lo llama aparte y lo reprendió. Dios guarde, Señor, le dijo. A ti no te puede pasar eso que dices. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Me eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Lo bajó de una, ¿no? Después de que le entregó las llaves, ¿se las quitó? No. ¿Qué dice acá? Pedro, inquieto. O sea, pretendiendo saber más que el Señor. Si no, eso no me lo reveló carne ni sangre, me lo reveló el Padre que está en los cielos, ¿no? Y Jesús está hablando piedras, creo que Jesús. Ven, Jesús, ven. Que eso no pase contigo. Creo que ya te afectó un poco eso de creer que eres el Hijo de Dios, no sé. Estoy sumando cosas, no dice la Biblia, ¿ok? Pero dice la Biblia que estaba inquieto, lo llama aparte. Dios te guarde, Señor. A ti no te puede acontecer eso, no te puede. Y Jesús, apártate de mí, Satanás. Obviamente le estaba hablando a Satanás en ese momento, que está abusando la vida de Pedro en ese momento. Ya Pedro le dice, me eres un estorbo, porque estás mirando las cosas desde el punto de vista humano. En Reina Valera dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, porque estaba pensando en Él. Se estaba centrando en Él, en lo que le habían dicho a Él. Estaba centrando en eso. Y metió, pues, como decimos coloquialmente, las 4, ¿no?
Pedro aún no había entendido la declaración que había recibido por parte del Padre. No la había entendido. Estaba todavía perdido, no la había entendido. Y él se está enfocando en él. Se está enfocando en él, pero no en el llamado que Dios le había dado. Pero Dios no lo deja ahí. Jesús no lo deja ahí. Y rápidamente después declara lo siguiente en Mateo 16:24 y dice, y mira a sus discípulos, ¿no? Y dice, luego a los discípulos, ¿qué le dice? Si alguien desea seguirme, aquí está en lo que estaba fallando Pedro. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro estaba mirándose a él. Y Jesús acá le dice, si ustedes quieren seguirme, imagino que Pedro estaría atrás así, ¿no? Todo, después de que le habían dado, estaría atrás todo. Yo me imagino nomás, ¿sí? Y Pedro, si no estoy mal, sería de la edad de Jesús un poquito más. Porque dicen que nació el siglo I antes de Cristo. Sí, siglo antes de Cristo. Entonces, bueno, eso dicen la biografía de Pedro que se puede encontrar, ¿no? Pero, o sea, imagínense cómo se sentía Pedro, pero en este momento Jesús les estaba dando esto, ¿no? Si quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos. Jesús estaba trabajando en la vida de Pedro porque sabía lo que Pedro podía hacer si se mantenía a su lado. O sea, quizá muchos de nosotros lo que hubiera hecho es Pedro, ¿sabes qué? O sea, no, Pedrito, ya recoge tus cosas y vete, por favor. ¿Verdad? ¿Pero qué hizo Jesús? No lo votó ni nada. Sabía que a su lado no. Es que tú no sabes lo que Pedro va a hacer a mi lado. No sabes lo que puedes hacer cuando te mantienes al lado de Jesús. No sabes lo que tu vida puede lograr cuando estás pegado a Jesús día y noche. Y eso Jesús estaba viendo en Pedro. Pero a veces somos como Pedro y pensamos que sabemos más que él. ¿Saben? En Lucas, miren cómo era Pedro. Lucas 22, 31 a 34, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, Simón, Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Jesús está hablando a Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro hubiera dicho, no, Señor, gracias. Gracias, Dios. Pero ¿qué hizo Pedro? Respondió, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Y Jesús una vez más, Pedrito, pues te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. O sea, Pedro siempre pensando que sabía un poco más. O cuando Jesús decía, Pedro, te han llamado, vas a ser zarandeado, incluso vas a irte en contra mía, pero después volverás y vas a fortalecer a tus hermanos. Pedro ahí podría haber dicho, Dios, está bien, ayúdame a pasar por este tiempo, yo sé que estás conmigo, pero Pedro, eso no va a pasar. Escuchaba a un pastor predicar, a Marcos Vidal, y decía, quizá Pedro diciendo, mira Jesús, no dice eso la Biblia, ¿ok? Pero parafraseando, este pastor Marcos Vidal decía, de repente Pedro pensaba y decía, eso puede pasar con los demás apóstoles, ¿no? Pero conmigo no, yo soy Pedro. Señor, yo contigo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel, ¿no? Y Jesús, me vas a negar. ¿Qué cárcel? Si vas a huir. ¿De qué me hablas, Pedro? Quizá Pedro en su humanidad decía eso, ¿no? Que nunca iba a pasar, que nunca iba a negarlo. Otros te van a fallar, pero yo no. Pero se cumplió tal y como lo dijo Jesús. Entonces, amados, Dios nos ha llamado.
Amén. Dios nos ha llamado, pero tenemos que caminar al lado de Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, dice la Biblia que lo estaba siguiendo a lo lejos. A lo lejos. Jesús no quiere seguidores a lo lejos. Quiere seguidores cerca a Él, no a lo lejos. Mejor dicho, no que no quiera, sino necesitamos ser seguidores no de lejos de Jesús, sino cerca a Él. Jesús nos ama. Pedro le estaba siguiendo a lo lejos. Y una de las criadas del sumo sacerdote lo increpa diciéndole que él era uno de los de Jesús. Tú eres uno de los de Jesús. Pedro lo niega diciendo: yo no conozco, no sé de qué me hablas. Imagínense, estaba siguiendo a lo lejos a Jesús. Oye, tú eres, estaba calentando, así dice la Biblia, con el fueguito de que estaba ahí. Oye, tú eres uno de ellos. Y él, viendo a su maestro a lo lejos, dijo: no, yo ni lo conozco, no sé de qué me hablas. Después esa misma mujer se acerca ya con testigos y le dicen: creo que él era uno de los que seguía a Jesús, Y Pedro vuelve a negar, él se va alejando. Mientras más se aleja, su negación se hace más profunda. Y cuando los alguaciles estaban ahí, ¿no? Y le dice: tú eres también Galileo, y tu hablar, porque miren, es como que Pedro, ¿qué hago en esta situación? Me pongo a hablar con ellos, ¿no? Y me hago pasar, trato de hacerme pasar por uno de ellos. ¿Cómo estaría hablando Pedro? Porque dice tu hablar, no es que estaba calladito ahí Pedro, porque dice tu hablar te delata. Es decir, que Pedro estaba hablando con ellos. De repente, así como cuando tú quieres pasar piola, como decimos coloquialmente, que mejor no se enteren que soy seguidor de Cristo, hablo de otra forma, me comporto diferente, para que no se note mucho que soy seguidor de Jesús. Así estaba Pedro. Mientras más se alejaba de Jesús, su vida iba menguando más. ¿Qué hablaría, no? De repente, no dice la Biblia, ese Jesús, sí, pues ¿qué hablaría? ¿Cómo hablaría? Pero estaban ahí los alguaciles mirando. Tu hablar te delata. ¿Y qué dice? Pedro, que tienes razón, soy su seguidor, ¿verdad? No, maldijo, dice la Biblia. O sea, habló malas palabras. Por la de la... No lo conozco, no sé quién es ese. Si la Biblia fuera una Biblia, bueno, en la Biblia audible debería haber, ¿no? No. Pero si hubiera algo así, diría, no, ¿cómo se llama? Por amor a sus oídos no ponemos esta parte, ¿no? Pero dice la Biblia que maldijo, habló mal. ¿Para qué? Para que no sepan, pues, ¿no? Que era de ellos, de Jesús. A lo lejos. Cuando seguimos a Jesús a lo lejos, déjame decirte, tu vida corre peligro. Tienes que estar cerca al Maestro. De lejos vas a comenzar a hablar como los demás, vas a querer pasar como los demás. Mientras más quieras parecerte al mundo, mirarás más de lejos a Jesús. Más de lejos. Entonces, estamos más propensos a negarlo, con nuestra forma de ser y todo. Vamos a querer encajar en algo para lo que nos fuimos llamados. Y actuaremos de muchas formas que negarán a Jesús en nuestras vidas. Y dice la Biblia que al hacer esto,
cantó el gallo. Y Pedro salió corriendo y lloró amargamente. ¿Se imaginan esa escena? Yo no lo conozco. El hermano, no, porque es más moderno, ¿no? El ringtone ahí. Y Pedro escuchando al gallo cantar, escuchando la voz del maestro en su cabeza, y sale corriendo y llora amargamente porque había traicionado a su maestro. ¿Saben? Marcos Vidal predicaba algo y decía, yo creo que nadie de los que está en esta sala, decía él, es peor que Pedro. Él decía eso. Yo creo que nadie de los que está aquí en esta sala, en su iglesia, él decía, es peor que Pedro. Y alguno puede decir, no, pues, si supiera lo que yo he hecho, pastor. Y este pastor, Marcos Vidal, decía, sí, pero tú no caminaste al lado del maestro. Sí, pero él no te extendió la mano cuando te estabas ahogando. O sea, todo lo que vivió Pedro, él era impetuoso, no se arrojaba. Después, ayúdame, y Jesús ahí. Ese Jesús que lo estaba rescatando cuando se estaba a punto de ahogar, es el que él después estaba negando con palabrotas. O sea, quizá todos tenemos una relación con Jesús, ¿verdad? Pero yo creo que los discípulos vivieron una relación muy cercana al maestro, ¿no? Pedro. Y lo negó. Yo creo que, por eso él decía, este pastor decía, yo creo que ninguno de nosotros ha fallado tanto como falló Pedro. Y aún así, Jesús tenía el llamado presente todavía para Pedro. Y quiero leer esto, ya terminando porque me estoy pasando el tiempo. Y no vamos a poner ahí, lo voy a leer de largo. Dice, después de esto Jesús se apareció una vez más a sus discípulos, ya cuando él había resucitado, junto al lago de Tiberíades. Así fue como sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Tenía liderazgo Pedro, mira a todos los que le estaban siguiendo. Me voy a pescar. Estaba totalmente destrozado. Me voy a pescar. Regreso a lo mío. Regreso a lo mío. Me voy a pescar. Ellos le contestaron, nosotros vamos contigo. Tenía liderazgo. Pedrito. Pedro de la Biblia. Salieron de allí y se subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. En la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? No, contestaron ellos. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y ya no podían sacar la red del agua por tantos peces que tenían. El discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro le oyó decir esto, le oyó decir, es el Señor, se desesperó. No supo qué hacer. Estaba obviamente como pescador, pues sin ropa. No, se puso la ropa, estaba casi desnudo y dice la Biblia que se tiró al agua desesperadamente. Los otros discípulos llegaron a la playa en la barca, Pedro nadando. Como a 100 metros de la orilla. Nadar 100 metros es bastante, ¿eh? Caminarlo es otra cosa, pero nadarlo. Al bajar a tierra vieron una fogata con un pescado encima y pan. ¿Cómo es Jesús, no? Jesús les dijo, tráiganme algunos de los pescados que acaban de pescar, que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red. Yo veo a un Pedro. ¿Se imaginan a Pedro? ¿Pueden imaginarse a Pedro? ¿Se lo pueden imaginar? Después de haberlo negado, verlo en la orilla pescando,
saber el milagro que hizo con él y él como un niño jalando su red. Yo quiero que puedan usar su memoria esta mañana. Ahí con su red. Queriendo estar ahí con el maestro, ¿no? Dice la Biblia que estaban llenos de pescados grandes. Eran 153 pescados. Qué puntual, no debe haber sido matemático. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, aquel que lo había traicionado, aquel que había estado con él, con los tres, y él vio la transfiguración de Jesús, ese Pedro. Quizá humanamente hablando hubiéramos dicho, me dejaste, ¿no? Claro, yo estoy acá resucitado, pero me abandonaste, me dejaste. ¿Cómo es posible, Pedro, que hayas hecho eso? Pero ¿qué hizo Jesús? No, mira a Pedro. ¿Qué le dice? ¿Me amas más que a estos? ¿Más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no le dije, tú me quieres, nomás tú no me amas. Sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis corderos. Es como decir, la verdad que escuché una prédica sobre esto y impactó tanto mi vida, que es como que haciéndole recordar el llamado Jesús a Pedro. ¿Qué haces pescando de nuevo? Yo te llamé a ser pescador de hombres. Apacienta mis corderos. A los chiquititos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, hey, tenemos chamba, ¿verdad? Cuida mis ovejas. Más grandes. Porque le estaba dando un trabajo por hacer de la iglesia. Corderos, ovejas, todo un crecimiento. A pesar que Pedro lo quería. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres, verdad? Bueno, en verdad yo lo he agregado, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Entonces le dijo, Señor, así como hoy podemos estar nosotros, nadie podrá amar a Jesús como Él nos ama a nosotros. Nadie de nosotros podrá medir el amor que Él tiene por nosotros. No llegaremos ni siquiera a la punta de los pies del amor que Él mostró por nosotros. Y le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Jesús recordándole el llamado que tenía. Él sabía que el llamado de Pedro no era pescar peces, sino pescar hombres. Solo necesitaba un Pedro que esté al lado de él. Nada más. Te necesito a mi lado, Pedro. A mi lado. Y hoy te dice el Señor esta mañana, te necesito a mi lado. Necesitas estar a mi lado. ¿Sabes? El Señor hoy está haciendo recordar promesas a muchos hoy, esta mañana aquí. Promesas que los dio de más jóvenes. Dios está haciendo recordar promesas. Esta mañana. Y te está haciendo recordar hoy. Yo te llamé a eso que tú ya lo sabes. Y te está haciendo recordar, ven a mi lado,
apacienta mis ovejas. Cumple con ese llamado. ¿Y saben qué? Después de esto, Pedro, después de haberse ido a pescar, ¿no? Después de ver, ¿cuánto dice? 153 pescados, ¿no? Grandes. En su primer discurso de Pedro, 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. ¿Cuántos peces pescó Pedro con los discípulos ahí? Voy a ver, hágame recordar porque me olvidó rápido. 53 peces. ¿Cuántos se convirtieron cuando él cumplió el llamado que Dios le había mandado hacer? 3. En su primer discurso. Es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca del llamado. Nosotros nos equivocamos, ¿sabes? Nosotros. Dios no. Dios no se equivoca. Nunca se equivoca. Confía en el llamado de Dios para tu vida, hermano. Confía. Aunque creas que le has fallado terriblemente, regresa a ese llamado, regresa a Él. Solo a su lado podrás cumplir con ese llamado. No te quedes ahí. No te quedes en la desdicha. No te quedes en el decir te fallé. No te quedes ahí. Pedro se estaba quedando ahí. Había fallado al maestro y decidió regresar. Pero el Señor te dice hoy, no te quedes ahí. Yo tengo un llamado. ¿Sabes? Busca la misericordia de Dios. A veces fallamos, nos equivocamos terriblemente, pero Dios es misericordioso. Busca la misericordia de Dios, refúgiate en su misericordia y dile: Dios, te he fallado, pero sé en el llamado que tú tienes para mi vida, Dios. Lo sé, suena en mi corazón, profundamente está ahí en mi corazón. ¿Sabes, Dios? Nunca dejé de pensar en eso. Y estaba el llamado. Sí, estuve lejos muchas veces, Dios, pero muy profundamente estaba tu voz hablándome, ahí adentro, recordándome el llamado. Mientras más me alejaba, se hacía más débil esa voz, pero ahí estaba. Y hoy otra vez el Señor está irrumpiendo en este lugar, haciéndote recordar ese llamado para tu vida. Esta mañana. ¿Saben? Dios tiene un llamado especial para esta iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo firmemente. Amén. Veo sus rostros y veo siervos de Dios. Veo personas lavadas por la sangre de Cristo. Guerreros en Él. Mujeres valientes. Hombres esforzados que están tomando la decisión de seguir el llamado de Jesús. Amén. Y con eso voy a terminar porque ya es muy tarde. Jesús impactó 120 vidas directamente, ¿saben? 12 discípulos, bueno, menos uno porque lo traicionó. Unas cuantas mujeres más y unos seguidores. Esto lo dije en el grupo, en la reunión del sábado de ayer. ¿Cuántos estuvieron mirando cuando Jesús ascendía a los cielos? ¿Cuántos eran? 120, ¿no? 120. ¿A cuántos alimentó Jesús? 5,000 dice la Biblia, hombres, ¿no? O sea, aproximadamente unos, siendo ¿cómo se dice esto? Cortos, 15,000.
15,000. ¿Y cuántos estuvieron ahí mirando a Jesús ascender a los cielos? 15,000, ¿verdad? ¿Cuántos? 120. 120. Yo siempre pensé, amados, qué fracaso. No siempre pensé esto, pero dije, de repente pareciera un fracaso, ¿no? De 15,000, 120. Pues qué mal trabajo hiciste, ¿verdad? Pareciera. Pero Jesús no eran personas que simplemente estaban a ver, oh, ¿qué está pasando acá? No. Eran personas que habían sido cambiadas sus vidas por el Maestro, tocadas por el Maestro, dispuestas a dejar todo por el Maestro. 120. ¿Sabes? No necesitas estar parado frente a una multitud para cambiar vidas. Tienes a tu familia. Si tú cambias a tu familia por el testimonio de Jesús, has ganado mucho. Si yo logro impactar sus vidas con el mensaje de Jesús, aleluya, porque he ganado mucho. Y sé que de acá saldrán muchos más. Producto de esos 120 somos nosotros. No fue una derrota, fue una victoria del Señor. Impacta, cumple tu llamado, impacta la vida de las personas que el Dios ha puesto a tu lado y verás cómo Dios se mueve. Verás cómo Dios se mueve. Solo necesitas impactar donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto. Centro de estudio, trabajo, profesión, empresa, no sé, donde Dios te ha puesto, familia. Impacta esas vidas con el testimonio de Jesús y verás lo que Dios va a hacer. Amén. Vamos a orar con la música de fondo. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias, Dios. Y yo sé que hoy hemos empezado una nueva serie, Dios. Pero más que una nueva serie, Dios, siento en mi espíritu esta mañana, Señor Jesús, que simplemente estás reafirmando de los últimos domingos, Dios. Reafirmando lo que tú quieres hacer en esta iglesia. Nada más. Y yo sé, Dios, que los que vienen cada domingo no es casualidad, sino que están aquí con un propósito. Oh Dios. Y Padre Celestial, creo profundamente que muchos hoy, Dios, han escuchado tu llamado una vez más. Tú recordándoles su llamado una vez más. Esos llamados de jóvenes, eso cuando eras joven, cuando eras adolescente, ese llamado que Dios puso en tu vida hoy, el Señor estaba en la orilla preparando un pez, esperándote hoy para hacerte recordar ese llamado a tu vida. Y no está esperando que lo ames como Él te ama, pero sí está esperando que estés dispuesto a caminar junto a Él. Y ese es el llamado esta mañana para todos hoy, amados. Caminemos junto al Maestro. Pongámonos de pie un momento, por favor, para cerrar esta predicación esta mañana. Y dile, delante del Señor, cada uno de nosotros es libre de esto, amados. Es libre. Como hablamos el domingo pasado. Cada uno elige. Pero Dios, esta mañana, delante de esta multitud, Señor, elijo seguirte a ti, Padre, a tu llamado. No soy perfecto, Señor, pero quiero estar a tu lado, caminar contigo. Y yo creo que tú puedes hacer esta oración también hoy. ¿Sabes? No hay pecado que pese tanto
que no te deje hacer esta decisión. Es más, lo puedes hacer y puedes decir hoy al Señor esta mañana: aquí estoy, Señor. Quiero cumplir ese llamado en mi familia, cumplir ese llamado donde tú me has puesto, Señor Jesús. Dios hará maravillas, amado. Créele a Dios. Créele a tu Dios esta mañana. Yo le creo. Yo te creo, Dios. Te creo, Padre. Te creo. Te creo, Señor Jesús.